Mil gracias a Albert, a Silvia, a Puri, a todo el ayuntamiento que por segundo año nos invita a, en este caso, la primera vez que participamos en la red, pero la segunda vez que participamos en las jornadas, como decía Albert. Cuando hemos puesto esto en las pantallas, hemos pensado, a lo mejor pensáis que somos un poco egocéntricos y que la ciudad llamada Nosotros, nada que ver, es la ciudad llamada Nosotros, ¿vale? Hablamos en primera persona del plural todo el tiempo. Hoy os venimos a contar, por un lado, de dónde venimos, cómo aterrizamos todo esto que Uriol, que firmamos punto por punto, cómo lo aterrizamos en el fango ciudadano, en la arena más democrática, y con experiencias, bueno, de éxito y fracaso, os venimos a contar todas, ¿vale? Hemos hecho una selección de diferentes proyectos, tanto de diseño urbano como de marca ciudad, como acciones más ligadas a lo escénico, incluso una última muy ligada a la tecnología, que bueno, que os vamos a contar. Os vamos contando. Lugadero nace en el año 2010, somos 4 socios inicialmente, Eva, Pablo, Javi y yo. Montamos Lugadero con un objetivo claro y era crear espacios urbanos más amables, más sostenibles, más inclusivos y más participativos. Ese era nuestro objetivo inicial. Pero no nos fue del todo bien al principio. Hola. Es que Pensad que esto lo montamos, queríamos montar un pseudo estudio de arquitectura en 2010. Es decir, unos visionarios. O sea, nos iba a ir bien seguros. En plena crisis entonces, nos dio por montar un estudio. Nuestra inconsciencia nos llevó a esto. Sí que es verdad que yo he sido optimista por naturaleza, yo soy el que siempre sonríe, y mis otros 3 socios pues no lo tenían tan claro. En 2010 decían, esto está muy bien, Javi, pero que ya está bien, o sea, que no nos está llamando nadie, que esto que decimos de la ciudad, hablamos mucho del pro común, veníamos de experiencias de arquitecturas colaborativas, veníamos de lugares donde todo era compartir y circunstancialmente, añadido a al momento histórico que vivía en este caso España, nuestra ciudad tampoco nos escuchaba, ¿no? Entonces, hubo un momento que una decidió quitarse el medio, no, o sea, ella sigue viva y su familia, pero ya no forma parte del Lugadero. Y entonces ahí ya sí me asusté, porque ella era la que llevaba las cuentas y no sé qué, y digo, desastre absoluto. Y entonces decidimos hacer una esquela 2010-2014, dando las gracias a la gente que sí que nos había escuchado, y llamamos a la dueña de nuestro local y le dijimos, oye, muchas gracias, este es el último mes, gracias a ella, en fin, ¿no? Y Pablo, que era el que no desapareció, Eva fue la que se fue, ¿no? Y Pablo dijo, oye, antes de irnos, nos quedan 72 horas de estudio, que ha salido un concurso en Wimbledon. Ninguno de los 3 hemos ido nunca a Wimbledon, pero ¿por qué no planteamos todo esto que llevamos tantos años contando y que nadie nos escucha? ¿Por qué no se lo contamos a alguien en la dehesa británica? Por si acaso. Entonces nos trajo el enunciado del concurso y Wimbledon es Wimbledon, ¿vale? Pues no. Wimbledon tiene unos espacios públicos que cuando nos dijeron que los quería transformar era, vale, ¿y dónde toco? Porque está perfectito, ¿no? O sea, entonces los querían hacer más amables, querían que la ciudadanía participase más y querían hacer un plan de transformación desde 2015 hasta 2030. Y nosotros dijimos, pues venga, lo vamos a plantear como un proceso donde la ciudadanía decida cómo son sus espacios públicos. Entonces nosotros planteábamos a través de la gamificación infraestructuras que nos permitían tomar decisiones en esos mismos espacios que se iban a transformar. Y bueno, hicimos unos dibujos donde se tomaban decisiones en montañas rusas, o sea, que estábamos queriendo contar al mundo cosas muy importantes. Tanto es así que entregamos y a la semana
Y a la semana vimos que se habían presentado más de 100 propuestas internacionales, vimos los nombres de los estudios chinos, árabes, con grandes desarrollos urbanos en el centro de Wimbledon, y efectivamente sí, decidimos cerrar el estudio. Y bueno, firmamos nuestra esquela, fue bonito mientras duró, y ganamos. Ganamos contra pronóstico, absolutamente. Ese era yo, ¿eh? O sea, hay otra foto que aparece Marta y que salimos, bueno, evidentemente, bueno, todo bien. El otro es Pablo. Bueno, sí, ganamos, ¿no? Muy bien. Entonces ya empezaron a llamar, ¿no? O sea que eso también, oye. Vale, antes de contaros el proyecto por el que nos empiezan a llamar, después de ganar Wimbledon, también os tengo que decir que nos llamaron diciéndonos que éramos jovencitos, baratitos y rapiditos. Así entraron al encargo. Y dijimos, pues venga, ya que me llaman. Sí que es cierto que antes de contaros ese proyecto, os queríamos, digamos, enseñar o mostrar los ingredientes con los que nosotros terminamos haciendo prácticamente todos nuestros guisos, que son nuestros proyectos. El primero de ellos es infraestructuras para el desorden. Este concepto son disrupciones que se introducen en la ciudad existente con el objetivo de flexibilizarla y sacarla de la rigidez que le impide crecer o evolucionar orgánicamente debido a su excesiva determinación. Vale, este concepto que nace de Pablo, de nuestro socio, en 2012, o sea que nosotros ya estábamos, en 2012 estábamos diciendo cosas, por lo menos estábamos intentando ponerlas en orden. Viene de un libro de Richard Sennett de los años 60, Los usos del desorden, y lo que nosotros intentábamos, en este caso intentamos, es darle forma y cómo actualizamos el concepto de desorden en la actualidad. Lo que nos ocurre con las infraestructuras para el desorden es que diseñar para la incertidumbre o para el desorden se percibe siempre como un riesgo, sobre todo por las instituciones, pues se lee como una pérdida de control. Y es que nos hemos dado cuenta de que el poder teme a la entropía, y la falta de control siempre es un impedimento de cara a lo que nosotros propongamos como procesos abiertos, ¿no? Pero igualmente ese es siempre un ingrediente. Otro de los ingredientes que siempre trabajamos dentro de los proyectos es el diseño cívico. El diseño cívico, Domenico Di Siena lo define como diseño centrado en proyectos relacionados con la ciudadanía entendida como colectividad. Se aplica para conseguir soluciones colectivas pensadas para el bien de una comunidad. Claro, para nosotros esto del diseño cívico, que de alguna manera como concepto nace justo cuando entregamos Wimbledon, que lo de Wimbledon era un poco así intuitivo, o sea, no sabíamos muy bien, no éramos capaces de poner en orden los conceptos que estábamos intentando llevar a cabo. Y en el caso del diseño cívico y todo lo que tiene que ver con la innovación cívica, lo empezamos a proponer efectivamente a partir de entonces. Hay una parte que es interesante para nosotros que tiene que ver con esa dimensión híbrida del territorio, que tiene que ver con lo que ocurre en la esfera física, pero también en la esfera digital, ¿vale? Y el tercer contexto, o sea, el tercer concepto que estamos trabajando siempre es la gamificación. Es la aplicación de estrategias, pensamientos y mecánicas de juegos en contextos no jugables, ajenos a los juegos, con el fin de que las personas participantes alcancen una experiencia significativa y motivadora. Para nosotros la gamificación es nuestro caballo de Troya. O sea, nosotros utilizamos la gamificación y la cultura para ir rompiendo barreras, para ir consiguiendo objetivos. Y desde Wimbledon, que ya os digo, lo hacíamos de una manera natural, ahora evidentemente tenemos nuestros protocolos y nuestras metodologías y la utilizamos en la medida en la que podemos prácticamente siempre. Bueno, el primer proyecto por el que nos llaman después de que no nos llamaban nunca es Yellow is the New Black. En este proyecto nos llaman del Ayuntamiento de Sevilla y nos ponen un enunciado, un briefing encima de la mesa, y el briefing es: tenemos un antiguo teatro que ya no usa mucha gente, queremos que la zona de tránsito
cambiar el uso y cambiar el target de ese teatro, queremos que vayan los jóvenes, queremos que los adolescentes, los niños y los jóvenes sean quienes a partir de ahora usen ese teatro. Y ese fue como el briefing inicial. Llegamos al teatro y nos dimos cuenta de que ese hall estaba en rampa. Entonces nos habían pedido un sitio para descansar en un lugar en rampa. Entonces, dentro de esas infraestructuras para el desorden que os hablábamos anteriormente, lo que propusimos es que sí, que se podía descansar, por supuesto, y que si diseñábamos unos columpios que siempre iban a estar horizontales, estuviesen en el punto en el que estuviesen, nos permitían no solo generar un cierto dinamismo en ese espacio, sino que además lo ordenaban de una manera concreta para tener diferentes actividades. Bueno, ahí pasó de todo. También nos dieron la oportunidad, éramos jóvenes e irreverentes y había un giraldillo de tamaño natural que nos dijeron que no tenía valor y decidimos también pues integrarlo en nuestra propuesta. Este proyecto está dentro de Luces de Barrio, comisariado por Nomas Garden. Es un proyecto de luces de Navidad, pero en la periferia, en los barrios de la periferia. Entonces nos dieron ese enunciado, nos reunimos con porque ese año esas luces se hacían en los huertos urbanos de Sevilla. Nos reunimos con los huertos, con los hortelanos, y tenían dos cosas, principalmente les preocupaban dos cosas. Una era que les robaban todas las noches, les robaban tanto alimentos como herramientas, y otra que no tenían luz. Teníamos que hacer unas luces de Navidad si no llegaba la luz al huerto. Entonces, bueno, trabajamos con ellos. Y trabajamos a través en este caso trabajamos a través de la palabra y utilizamos una serie de talleres, tanto con los hortelanos como con niños que también iban al huerto a trabajarlo, etcétera. Y lo que estuvimos trabajando con ellos era sobre qué conceptos querían proyectar con esta intervención. A través también de uno de los artistas que participaba con nosotros, que era Fernando Mansilla, decidieron que la intervención se debería llamar Respeto, camina conmigo, haciendo una referencia a la serie esta de la rata, no sé cómo se llama. Y lo que finalmente hicimos fue un anamorfismo en el que diferentes letras iluminadas con placas solares. Con placas solares eran letras que se iluminaban, que cogían luz de día y se iluminaban a medida que caía el sol. Entonces iban iluminando, cada una de las luces está en un huerto diferente y solo desde un punto, el punto inicial donde es está, el punto donde ellos se reunían, es de donde se veía todo la frase completa. El plan Reaviva es un plan que hace el Ayuntamiento de Sevilla, que mete en el Plan Estratégico 2030. Ellos quieren reactivar espacios urbanos que son infrautilizados o que están en desuso o abandonados y quieren hacerlo en los 11 distritos de Sevilla. Entonces, bueno, nos llaman, acabamos trabajando con Reyes Gallegos en este plan y se hacen 11 actuaciones, una en cada distrito. Lo que planteamos en este caso es que, lo que planteamos y lo que nos dimos cuenta es que a veces la voluntad política puede llegar a no estar coordinada, no diría con la voluntad técnica, pero sí con el desarrollo técnico. Puesto que al final este proceso en el que nosotros involucramos a una cantidad ingente de personas para mover 11 millones de euros en intervenciones, cuando ese enunciado a nivel de anteproyecto, más o menos consensuado entre todas las partes, llega a la redacción de proyecto, en este caso el proceso no nos permitía incorporar a los técnicos en el proceso y ahí fue un error de base de la licitación, puesto que al final nosotros lo que intentamos en todos los casos fue facilitar la tarea de la redacción de esos proyectos y no siempre se conseguía. Así que muchas veces intentamos trabajarla directamente con autoconstrucción con los propios vecinos porque nos encontrábamos con problemas. No lo llamaría un fracaso, pero sí un súper aprendizaje para las partes, ¿no? A veces en los espacios públicos lo que pasaba era que cada área
llevaba una zona, una parte concreta, entonces era muy difícil poner a todas las áreas en común para reactivar un espacio público concreto. Entonces, por ejemplo, aquí parques y jardines, pues tenía que ponerse de acuerdo con movilidad, tenía que ponerse y a veces eso no funciona, esa conversación no existe. De hecho, bueno, esto lo terminamos haciendo con partes de el contrato de conservación del pavimento, claro, que no hacían eso, sino que lo que le dijimos es, podéis quitar baldosas y ampliamos los alcorques. O sea, había un momento claro, como de ir a mínimos, pero que bueno, que al final, por ejemplo, esta actuación en calle Tarfia, lo que conseguimos es que todos los vecinos adoptasen los alcorques y bueno, a partir de entonces todo cambió porque tenían graves problemas de suciedad. Lipasan, que es la empresa pública de limpieza de Sevilla. Era una calle que no tenía, o sea, tenía dos salidas, pero era una calle muy estrecha en la que el camión de Lipasan, en este caso la empresa pública de limpieza, no podía pasar. Entonces, para regar, para limpiar, tenía muchos problemas. Entonces, al final, lo que hablamos con los vecinos es, os haríais cargo de regar vosotros los alcorques, de cuidar las plantas, de tener esta calle, y al final hagamos un acuerdo con ellos y funcionó. Cada uno de ellos tiene un alcorque y lo cuida todos los días. Bueno, y 4 años después de ganar, fuimos capaces de hacer algo en Wimbledon, ¿vale? Lo que os contamos antes. Entonces, llegó el momento de ejecutar estas infraestructuras para el desorden a modo de espacios para juegos para niños y adultos. Digo adultos porque la pendiente de ese tobogán, por cómo llueve en Wimbledon, eso es de los sitios más peligrosos que existe en Reino Unido, con diferencia. Ahí lo intentamos hacer lo mejor que pudimos, pero ese sitio es peligrosísimo. Y esos fueron los núcleos. Pongo un par de ejemplos para que veáis que eran los lugares donde se codiseñaban esos espacios. Es decir, eran al mismo tiempo reclamo, al mismo tiempo un espacio para el mientras tanto y efectivamente el lugar donde se trabajaba, ¿no? Este era un caso muy curioso, St. Mark's Place, porque este señor con el dilatador en la oreja era el sacerdote de la iglesia, que era el más abierto de todos los que formaban la iglesia, porque los feligreses eran, bueno, complicados. Sí. Tuvimos también la oportunidad de rediseñar todo el espacio en torno al New Wimbledon Theatre. Aún así, a día de hoy se siguen utilizando estos artefactos, se sigue utilizando esa manera de hacer participación, que es reunir a todos alrededor de este diseño, que al final es como su punto de encuentro y funciona muy bien. A nosotros nos gusta mucho contar porque, claro, como os dijimos, era como nuestro primer momento de gestionar un proceso de participación en diseño urbano, ¿no? Y llegamos a la primera reunión y esto lo contamos mucho, pero bueno, se baja de un Jaguar una señora con un abrigo de bisón y dijimos, ya, bueno, Wimbledon es el lugar con el PIB más alto de Europa en ese momento, Wimbledon, el barrio, y se baja y era la presidenta de la asociación de vecinos más importante de Wimbledon, con lo que dijimos, este proceso va a ser un poco complicado, o sea, creo que los lobbies van a estar muy presentes, pero lo que nos dimos cuenta es que llevan generaciones viviendo en democracia y la participación y el entender que un voto es un voto, por lo menos en estas escalas, para nosotros fue un aprendizaje, ¿no? También es cierto, y tengo que deciros, que cuando se une los del tenis, el All England Tennis Club, ¿vale? Esa gente dicen que son los auténticos Wimbledonians, que el resto son gente que vive en Wimbledon, ¿vale? O sea, que imaginaos lo que nosotros tenemos para codiseñar un espacio público. Y esto es importante, y venían, ¿vale? Aunque no fuese un espacio público que incidiera en sus zonas, sino que fuese un espacio público que estaba en el centro, venían en ocasiones por dirigir las decisiones, en otros por estar al tanto, en otros por controlar, en otros por simplemente participar, pero la realidad es que la participación en este tipo de procesos es altísima, ¿no? Nosotros ahí nos hicimos un máster. Sobre todo porque sus intereses son de ciudad, no solo de su barrio o de su calle, ¿no? Sino, sí, tienen un sentimiento de pertenencia muy alto en Wimbledon, ¿no? Bueno, y después toda la estrategia digital que, como decíamos, para nosotros era importante, ¿no? Este proyecto, bueno, lanzan una licitación pública abierta y nosotros vemos una marca turística de Huelva. Perdón.
Perdón. Todos son licitaciones públicas, claro, todos son excepto licitaciones. el amarillo, ¿vale? Vale. Sí, no, lo que quiero incidir es que era una marca turística, ¿no? Y ellos ponían que querían una marca turística. Nosotros leemos la licitación, lo de turístico al final pues nos echa un poco para atrás, pero cogemos y decimos, bueno, vamos a mirar bien la licitación y vamos a ver cómo le damos la vuelta a esto. Entonces, con lo que hicimos fue coger la licitación y plantearles una marca territorio, no una marca turística. Y al final una marca, bueno, ellos pedían tres logos para elegir. Era una cosa como decir eso, o sea, a estas alturas de la película pedí 3 logos para elegir, tiene que venir de un pliego copiado de algún sitio, eso no. Claro, y nosotros les planteábamos mesas temáticas para que decidieran entre todos los ciudadanos cómo iba a ser su marca territorio, claro, para que una vez que se lanzara, ellos si la tuvieran como presente, la sintieran como suya, ¿no? Claro, la diferencia entre una marca turística o una marca más o menos corporativa con respecto a una marca territorio es que este tipo de marcas son marcas que son bottom-up totalmente, o sea, nacen de la ciudadanía, no tienen color político, porque trabaja con algo tan sensible como es la identidad de las personas, ¿no? Entonces, os contamos esto también, porque esto ya no es un proyecto como de diseño urbano, sino que coge una escala bastante mayor y con unos condicionantes también bastante más amplios, pero que en las formas en las que nosotros terminamos trabajándolo y cuáles son nuestros ingredientes terminan siendo los mismos, ¿no? En este caso, el peso del diseño cívico es... bueno, y participaron 1.200 personas de Huelva en la creación de la marca, se hicieron encuestas online y luego algo muy importante en este caso, en este proceso, y es que para nosotros era fundamental que no solo el equipo del gobierno, sino también la oposición estuviese no solo al tanto, sino que también participase activamente. Tanto es así que ha habido un cambio de color político en el caso de Huelva, estaba el PSOE y ahora está el PP. Y la marca el PP sigue. Ha seguido desarrollándola, puesto que ha sentido también que esa marca era suya. Eso es una de las cosas que aprendimos en Wimbledon. Ellos tienen, por contrato, por ley, cuando hacen una actuación, firman todos los grupos políticos a que esa actuación se persista en el tiempo. No es algo que llegue solo en ese... Entonces nosotros, eso nos ha llevado hasta 2030, somos asesores. De Wimbledon. Bueno, esto termina evidentemente con todas nuestras sesiones, más de 1.200 personas, un relato de ciudad. Le hicimos una devolución previa antes de lanzar la marca que tenía que ver con los propios datos que la ciudadanía nos había ofrecido, puestos en la calle, que es donde más duele, sobre todo afirmaciones como que un 29,52% aún piensa que Huelva es fea, ¿no? Pero ahí lo hablábamos que era de sus propios ciudadanos, o sea, no lo abrimos a más gente, o sea, era de sus propios ciudadanos, piensa que su propia ciudad es fea, ¿no? Entonces eso nos llamaba la atención y queríamos cambiar como ese sentimiento, teníamos que darle un poquito más de impulso a esa ciudad y que los ciudadanos sintieran que esa ciudad era preciosa, ¿no? Tenían que contarla como mi ciudad es la mejor del mundo. Claro. Tanto es así que, bueno, que todo el proceso ha estado llamado a darle la vuelta a ese sentimiento de pertenencia para mí poco trabajado y que, bueno, al final evidentemente pues tiene todo el boato de una presentación en un teatro o una presentación en Fitur y que después evidentemente se aterriza y la gente se hace la típica foto con el típico rótulo, etcétera, porque también al final teníamos que cumplir algunos de los requisitos del pliego, era poner un rótulo. O sea, como les dijimos, si nos importa ponerle ruedas y así lo podéis ir llevando a diferentes sitios. Bueno, son muy ridículas. Este es el penúltimo proyecto y casi con esto terminamos. Este proyecto para nosotros es muy reciente, es un proyecto de David Montero, que es un actor y dramaturgo andaluz y que a través de un dispositivo escénico hace como pequeños recorridos turísticos por zonas no turísticas de diferentes ciudades, poniendo a las personas y a su día a día, a la cotidianidad, en el centro. Y para nosotros, en este caso, lo que hemos hecho es intentar dotarle de convertir eso en una infraestructura para el desorden, de que el proceso previo esté totalmente contenido de diseño cívico, tanto es así como, en este caso, en Valladolid le dieron este año el premio a la mejor actuación de calle en el Festival TAC,
y lo que hizo fue diseñar para el barrio de Girón el himno junto con la bandera, etcétera, ¿no? Además de, bueno, cogió un coro vecinal, etcétera, ¿no? Bueno, y también está la gamificación en todo esto. Vale, esta es la parte... Después de todo lo aprendido de nuestros proyectos, esto no tiene que decir que vaya cambiando con el tiempo, pero después de lo que hemos vivido, nosotros sí que entendemos que hay una serie de noes que deberían evitarse en los proyectos que hacemos. Sí, los ponemos encima de la mesa antes de cada proyecto. Evidentemente no es un listado cerrado, de hecho depende de cada proyecto, pero sí que os traemos los que más se repiten, puesto que tampoco son líneas rojas, no nos gusta ir, porque son procesos efectivamente abiertos y que las reglas se generan en cada grupo, pero sí que ponemos esos encima de la mesa, que básicamente creo que no los podéis leer, pero... No al diseño excluyente con determinados grupos sociales, económicos, étnicos o de género. No a la privatización del espacio público que domine y limite el acceso a los lugares de lo público. No a la desconexión entre diferentes barrios y áreas de la ciudad. No al olvido del contexto histórico y cultural de los lugares de actuación. No a la sostenibilidad superficial, que solo sean estética o a corto plazo. No a la falta de participación en el proceso de diseño. No a la homogeneización de espacios que carezcan de identidad o que reproduzcan modelos genéricos. No al desplazamiento forzado de los habitantes originales y que den lugar a gentrificación. No a la deshumanización de espacios que no fomenten la interacción y la creación de comunidad. Y esta es propia, no a las infraestructuras del orden rígidas que limiten la creatividad y la adaptabilidad. Cuando os hablábamos antes, para un momento, en el Reaviva, en ese proyecto nos llamaba mucho la atención que los propios vecinos pedían cosas que no cumplían, o sea, que eran estos noes todo el rato. Entonces, por eso nosotros, hablando con los vecinos, decimos, para hacer comunidad tienen que estar implicados, tenemos que hacer comunidad y entre todos, no solo a las instituciones, sino también los vecinos y vecinas de cada. Todo el tiempo se querían vallar parques, todo el tiempo se querían quitar bancos, todo el tiempo... Se querían poner bancos individuales. Todo el tiempo se quería poner césped artificial. Había un momento como decir, no entiendo nada. O sea, que ni siquiera la propia institución, que es la que tiene que mantener y que normalmente va tirando ese tipo de soluciones, que la propia ciudadanía decida que prefiere un césped artificial a césped natural, nos resultaba todo muy extraño, ¿no? Pero es así. Bueno, y este es el último reto en el que, después de este manifiesto, y que intentamos incorporar y que nos está costando mucho trabajo, y es el laboratorio de pensamiento que desde Lugadero hemos lanzado hace unos meses y que se llama We Make Cities y que es un laboratorio de pensamiento a nivel global y que lo que plantea es cómo aproximarse a los desafíos de las ciudades del futuro. En esta primera fase, apoyado por el Ministerio de Cultura, bueno, quedamos segundos de 700 propuestas, estamos muy contentos, nos ganó el MACBA, era normal también. La propuesta, bueno, es hacer grupos motores por diferentes partes del mundo y debatir sobre los retos del futuro y aproximarnos a través de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial. Entonces, a través de la inteligencia artificial, visibilizar un poco... Generamos hipótesis en torno a esos desafíos, claro. En este caso, ciudades del sur de España sobre turistificadas, donde se generan nuevas formas de vivir el espacio público ligadas a un capitalismo extremo, o los lugares de lo público abandonados, esas infraestructuras que se inauguran como digamos la venida de los nuevos tiempos y del futuro, o bueno, cómo intervenir en nuestros patrimonios, cómo intervenir en nuestros recursos naturales. ¿Qué pasará cuando la gente deje de ir a las iglesias? Esto que ya ocurre en muchas partes del mundo, pues, ¿por qué no puede ocurrir en otras? O que empiecen a generarse esas infraestructuras para el desorden de una manera más natural, ¿no? Estas hipótesis nacen con unas entrevistas que hacemos con determinados agentes de cada ciudad. Esos agentes son diversos, no tienen que ser todos arquitectos ni todos de agentes y de instituciones,
Todo lo contrario, hemos estado reuniéndonos con especialistas de la inteligencia artificial, con ambientalistas, con paisajistas. Entonces, le preguntamos a ellos cómo creen que va a ser la ciudad del futuro y a partir de ahí vamos creando esas hipótesis. Nos equivocamos muchísimo cada vez que pensamos en futuro, una cosa tremenda. Pero bueno, en cualquier caso, estamos en una primera fase de generación de hipótesis y la segunda fase es la generación de esa red en la que Granollers va a participar sí o sí. Y va a ser uno de los nodos junto con Londres, Verona y Frankfurt. Aquí nos hace un poco, o sea, cuando tú imaginas las ciudades del futuro, o por lo menos nosotros pensábamos que la gente iba a decir, bueno, pues mucha tecnología, la gente metida en casa, pequeños labs, cada uno pues no, la gente que piensa en el futuro piensa en más verde, más comunidad, entonces es muy divertido escuchar eso porque más, ¿no? Claro, porque es como está muy bien porque lo hace más humano y menos artificial. Y yo creo que con esto casi que terminamos, ¿no? Sí. Gracias.